Vamos a ver el funcionamiento de estos péndulos acoplados, ¿sí? Un bonito ejemplo se muestra en esta página. Ahí lo pueden ver cómo funciona esta cosa. Se trata de péndulos que tienen diferente longitud, ¿sí? Este tiene una longitud, pues yo que sé, L1. Este de aquí tendrá una longitud L2. ¿Sí? La diferencia entre longitudes L1 y L2, la diferencia no, el cociente de longitudes L1 y L2 viene dado por esta relación de acá, ¿sí? Donde L2 es este cociente de omegas por L1, omegas al cuadrado por L1. Esto viene a su vez dado por omega del péndulo, que es igual a raíz de G sobre L, ¿no? Esto es omega del péndulo, la frecuencia angular del péndulo es raíz de G sobre L. Entonces este de aquí tiene una frecuencia angular bastante menor a este de aquí, ¿sí? La idea es que esta forma funcional de L contra X, en este caso X sería esto, ¿sí? Y esta forma funcional de L, que no es recta, ¿sí? Esto claramente no es recto, hace que omega aquí varíe de forma lineal, ¿sí? Aquí está variando omega de forma lineal y L no, L está variando como una cuadrática, ¿no? Aquí L vale relativamente poco, los cambios son pequeños en esta primera región y aquí se aceleran, ¿no? Se hacen cada vez más grandes y más grandes. Y eso es porque va como un cuadrado, ¿sí? Esto es una parábola. Bueno, entonces vamos a ver de dónde sale esa parábola. Esa parábola sale de aquí, ¿no? De decir que x1 de t, que es el ir y venir de este primer péndulo aquí, es a coseno de omega 1 por t. Vamos a ponerle a todos la misma amplitud y además todos la misma fase. ¿Sí? Inicialmente este phi vale todo vale en 0. Para hacer eso van a ver que en el video que está por acá, pues con una tabla, pues agarran, digamos, a todas estas cosas juntas, ponen una tabla por aquí y desplazan a todas las pelotitas juntas y las sueltan, ¿sí? Bajan la tabla y esas cosas van todas juntas hacia adelante. Ahora, esta de aquí se va a adelantar con respecto a esta otra de acá, que va a ir más lento, ¿sí? Eso va a empezar a ocurrir y van a ver que va a empezar a hacer así la cosa. Esto de aquí va a empezar a hacer una cosa extraña. Luego va a haber como una especie de caos, que no parece que haya orden ahí entre las posiciones de las pelotitas. Sí, se está filmando desde aquí, ¿no? Para que se vea el ir y venir de cada uno de estos péndulos. Se filma desde aquí. Entonces al principio se ve que va el movimiento parejo hacia adelante, luego unas se empiezan a adelantar a las otras, empieza a hacer una cosa así. Luego se desfasan y luego se agrupan. Van a haber grupos de 3, donde están otra vez en fase, y luego van a haber grupos de 2 que se van a poner en fase, y al final todas otra vez van a terminar en fase, ¿sí? Pero para que eso ocurra, L tiene que tener esta forma funcional, no puede ser cualquier cosa. Bueno, ahora estamos tratando de explicar un poquito cómo tiene que ir L, el largo de las piolas, estas que sostienen a los péndulos, en términos de X, donde X sería esto, ¿no? Esta distancia aquí, o en términos mejor de omega, porque lo que estamos haciendo al cambiar L de esta forma es hacer que omega cambie linealmente, ¿sí? La frecuencia angular cambia linealmente aquí, ¿va? Entonces hacemos eso, ¿no? Omega t, ¿sí? Para que estén en fase, ¿sí? Van a partir todos con la misma fase, ya lo dijimos, van a partir todos con la misma amplitud, A va a ser la misma, la phi va a ser 0. Y entonces cuando esta cosa vuelve a estar en fase con esta otra cosa, bueno, cuando los cosenos den el mismo número, vamos a decir que den 1. Entonces si coseno queremos que dé 1, omega 1 por t tiene que ser un número entero de veces 2pi. Y omega 2 por t tiene que ser un número entero de veces 2pi, ¿sí? Cuando eso ocurra, entonces esta expresión de aquí, que es función del tiempo, y esta otra expresión, que es función del tiempo, van a volver a estar en fase. Van a estar en fase estos dos movimientos. Y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces para eso, para ver la relación de las omega, pues vemos que omega 1 sobre omega 2, ¿sí? Dividimos esta con esta, omega 1 sobre omega 2 tiene que ser n1 sobre n2. Es decir, n1 es un número entero, n2 es un número entero,
Y entonces el cociente de las omegas tiene que estar dado por un número perteneciente a los Q. ¿Qué son los Q? Pues son los números reales que excluyen a los números irracionales. Aquellos números que no se pueden expresar como un cociente de enteros. ¿Sí? Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 5, muchas raíces. Y además también por ahí aparece, yo que sé, pi, y aparece e. Un montón de números que son múltiplos de esas cosas, que son irracionales. Bueno, pues esto de aquí tiene que ser, ¿sí? Tiene que pertenecer a los Q y no a los irracionales. Si logramos eso, entonces omega 1 y omega 2, pasado cierto tiempo, van a estar en fase. ¿Sí? Es decir, x1 y x2, pasado cierto tiempo, van a estar en fase. Bueno, y una forma de garantizar eso es que omega vaya con la distancia, con esta distancia así, con x, omega vaya lineal con esto, ¿no? Entonces hacemos que omega vaya lineal y ponemos la L correspondiente, ¿sí? Y ya está. Entonces vamos a hacer esto mismo, pero en una hoja de cálculo, ¿no? Vamos a abrir una hoja de cálculo por aquí y vamos a poner por acá omega, que lo queremos lineal, ¿eh? Esta sería la de la cuerda más corta. Vamos a ponerle, le había puesto hoy un 10, estaba probando ahí unos numeritos para que funcionara. Entonces 10 parece que funciona bien, y entonces pues lo bajamos a 9.5 aquí. Esta es la segunda cuerda, estos son omega de esas cuerdas, vamos lineal hasta que llegue a la mitad, 5. Entonces tenemos un omega de 10, esto tenemos un omega de 5. Perfecto. Luego L tiene que ser, pues despejamos, ¿no? Como omega es igual a raíz de g sobre L, entonces L es igual a g, vamos a poner 9.8 dividido omega al cuadrado, ¿no? Esta cosa al cuadrado. Al cuadrado dije. Esto ya está. Bien, entonces ahí está lo que tiene que valer L. En este caso L es casi 10 centímetros. Me va a quedar un poquito más pequeño, creo yo. Bueno, aquí no se aprecia bien los largos de cada una de las cuerdas porque son relativos, ¿no? No sé. Y esto es el largo de la cuerda en metros. Esto serían perdón, esto sería pues son 9 centímetros, ¿no? Esto serían 10 centímetros, ¿no? 12 centímetros, 13 y así le vamos subiendo hasta llegar a 39 centímetros. Bueno, entonces eso es L, omega ya lo tenemos, y aquí vamos a escribir el tiempo, ¿no? El tiempo va de 0.01 y lo vamos a estirar hasta que recorramos 10 segundos, y así poder pintar, ¿sí? Vamos a pintar justamente la X de cada una de estas cuerdas en términos de tiempo. Esta sería X1, esta sería X sub 2. Creo que esto si lo copio así, creo que no me va a hacer caso, no me va a entender. Sí, no me entiendo. Este sería X sub 2, esta sería X sub 3, y así nos la llevamos, ¿no? Vale. Eso no lo entendió, no está lista la hoja. Vamos a poner aquí X1, X2, X3. Bien, y así le seguimos, ¿no? Para allá. Y luego aquí vamos a poner la ecuación, vamos a poner a todos con la misma amplitud, 1. O sea, yo no lo escribo, le pongo simplemente coseno de omega, que es esto de aquí, 10 omega, que apretamos F4. Vamos a dejar fija la B ahí. Vamos a dejar fija la B por T. Este es el tiempo. Vamos a dejar fija la columna. Perdón, sí, aquí vamos a dejar fija la A, creo que me equivoqué en el anterior. Fija la A, y aquí no es fija la B, sino que fijo la columna, esto que era omega, ¿no? Sí, vamos a fijar aquí la primera fila, ¿no? Entonces vamos a fijar así, ¿no? Fijamos el 1, el peso dice quién está fijo la columna, ¿cómo es? No la columna, sino la fila 1. Y aquí está fijo la columna A. Vale, entonces ahora sí, cerramos aquí, y esto es un 1, tiene que ser, estiramos hasta acá, tienen que ser todos 1. Vamos a checar que esto esté bien. Aquí está poniendo esta omega, que es la mitad de esta otra, 5 por A, en este caso es 0. Vale, está bien. Y luego esto de aquí lo estiramos hasta abajo, y pues que genere todos los numeritos que tenga que generar. Luego lo vamos a representar gráficamente
Sí, estoy grabando. Menos mal. ¿Y aquí estoy grabando? Ya estoy mareado. Sí, estoy grabando. Vale. Entonces, lo vamos a representar gráficamente. ¿Sí? Esto en la mitad. ¿Sí? Aquí están parcialmente en fase. Hay unas cuantas que están en fase. Hay dos grupos aquí. Hay un grupo que está en fase y el otro grupo que está en antifase. Este está en fase y este está en antifase. Si lo ven por aquí, este y este. Y sin embargo aquí están todos en fase. Donde está este pico aquí, abajo no hay nadie. Entonces estas están todas del mismo lado. ¿Sí? Igual que como partieron. Partieron todas del mismo lado. En este punto de aquí, la mitad está de un lado. Aquí están, aquí están así. La mitad de un lado, la mitad del otro lado. ¿Sí? Van a estar haciendo así. Bueno, muy bien. Entonces, eso mismo, que así contado, pues yo qué sé, se ve aquí en las gráficas cómo sale la cosa, pues esto se puede ver en la realidad. Y en la realidad, pues hay que inventarse este aparato, hay que hacer esta cosa, donde justamente los largos, hay que tener el cuidado de que los largos de las cuerdas cumplan con esta relación. ¿Sí? Al hacer eso, pues lo ven aquí, no se los puedo mostrar porque creo que infrinjo las leyes de estas de copyright y yo qué sé. Van ahí y lo miran, ¿no? Ahí lo miran, hay unos cuantos videos, este es uno de esos, pero hay otros, ¿no? Pueden ver otros experimentos que son similares, que tienen otra relación aquí entre las cuerdas, pero siguen siendo siempre lineales con omega. Esa es la gracia para que se vuelvan a poner en fase. Si no hacen eso, ¿sí? si no ponemos esta relación de omegas y ponemos cualquier cosa aquí, ¿sí? Entonces esto se pierde. ¿Sí? Esto se pierde. Entonces, no sé, por ejemplo, ponemos lineal en L, ¿no? Que en L sea lineal. Aquí voy a poner algo lineal en L. Esto va creciendo. Vamos a poner 0.1 aquí. Y vamos a poner aquí que crezca, yo que sé, linealmente. Esto sería 0.12. Vamos a hacerlo al revés, ¿no? Que sea lineal en L y que omega sea lo que tenga que ser, ¿no? Entonces pongo así, lineal, ¿no? Va de 0,1, de 10 centímetros hasta 30 centímetros, ahora L, pero vamos a poner aquí el omega que tiene que ser. Entonces esto sería igual a la raíz SQRT de G 9.8 dividido L, ¿no? Lo hacemos así, perdón, sí está bien. Eso es omega, tiene que valer eso. Esto es lo que vale la primera omega, esto es lo que vale la última. Va creciendo omega, sí, pero aquí no aparecen en fase. Aquí están todas siempre, o sea, parten en fase, pero luego ya es un caos y esto jamás vuelve a estar en fase, ¿sí? Entonces, para que esta cosa funcione, para que la cosa esta de aquí funcione, pues no podemos poner una línea recta aquí, ¿sí? Si ponemos una línea recta, es decir, que L crezca linealmente, pues entonces ahí no se cumple esto de aquí. No se cumple esto de aquí y no aparece la fase, o sea, no aparecen que se vuelvan a poner todas en fase de nuevo, ¿no? Perfecto, entonces eso ya creo que ya lo entendimos. Lo ven, lo miran porque está bonito, ¿sí? Si no lo ven, igual no me creen que pase eso. Bueno, le hacen clic por acá y lo miran. Luego, ¿qué más? Vamos a pasar de tema, vamos a ver esto de las amortiguadas. Dice, cuando existen fuerzas disipativas, ¿sí? Además de, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto todo el más, ¿no? El movimiento armónico simple. Ahora vamos a ver oscilaciones, otro tipo de oscilaciones un poquito más complicadas, que son las oscilaciones amortiguadas. ¿Sí? Ya no es movimiento armónico simple, sino que es un movimiento armónico amortiguado. Bueno, entonces, además de tener las fuerzas de siempre, vamos a poner una fuerza disipativa. Dice, cuando existen fuerzas disipativas, la energía mecánica del oscilador disminuye con el tiempo, en lugar de permanecer constante. En este caso, las oscilaciones disminuyen su amplitud con el tiempo. Ok, entonces a esta disminución se le denomina amortiguamiento y al movimiento correspondiente se le denomina oscilación amortiguada. El sistema modelo que vamos a estar estudiando es este, ¿no? Tiene por acá una masa, como antes, tiene un resorte, como antes, que tiene una constante K, está puesta en una masa M, que es K, tanto K como M caracterizan el sistema, pero ahora aparece un elemento nuevo que es esta cosa de aquí, que es el amortiguador. El amortiguador tiene también una constante que lo caracteriza, que es B.
Vamos a ver qué es B. Las fuerzas que aparecen ahora sobre la masa M son menos K por X, que es la fuerza elástica. Luego, bueno, las fuerzas peso, M por G y normal, como siempre, desaparecen porque son iguales y opuestas en todo momento. Y luego, esta otra fuerza es nueva, ¿sí? Que vale menos B por B. Es decir, menos B, el coeficiente de fricción viscoso, o la viscosidad, y esto es la velocidad. ¿Sí? ¿La velocidad de quién? De la masa. Y el menos me indica que se opone siempre a la velocidad. Esto es que si se estaba desplazando hacia la izquierda, la masa se desplaza hacia la izquierda, entonces la fuerza aparece hacia la derecha. Y al revés, si se desplaza hacia la derecha, entonces la fuerza aparece hacia la izquierda. Bien. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la fuerza, esa fuerza viscosa es la misma fuerza viscosa que aparece, por ejemplo, cuando tiramos, no lo sé, si tenemos una probeta, ponemos una probeta con un líquido que puede ser un líquido viscoso, como puede ser la glicerina, por ejemplo, tiramos una pelotita y vemos que esta pelotita aquí cae con una velocidad constante. ¿Sí? No acelera con G hacia abajo, ¿sí? No acelera como aceleraría en el vacío, ¿sí? Acelera al principio, cuando recién soltamos, acelera un poco y llega un momento que es prácticamente nada, donde se desarrolla una cosa que se llama velocidad terminal. Y esta cosa avanza con esa velocidad terminal hasta que llega hasta el fondo, ¿sí? Y lo hace relativamente despacio porque esta cosa, la glicerina, es muy viscosa. Bueno, lo mismo puede ocurrir con agua, simplemente que la velocidad terminal es mayor, o lo mismo puede ocurrir también en el aire, ¿sí? Si soltamos esta pelotita de una altura muy grande, el aire, que también hace una fricción de este tipo, una fricción viscosa, termina por hacer que esta cosa desarrolle una velocidad terminal. Cuando tiene la velocidad terminal, entonces el peso, M por G, es igual que la fuerza viscosa, que vale B por B, y se opone a la velocidad. Esta cosa lleva a cierta velocidad, que es justamente esa velocidad terminal, ¿sí? Cuando alguien se tira de un avión y se tira tipo plancha, ¿sí? Exponiendo mucha superficie sobre, ¿sí? Si se mueve hacia abajo así y expone mucha superficie así, ¿sí? Hacia abajo, entonces la velocidad terminal de esta cosa, de ese cuerpo que se extiende, va a ser menor a que si esta cosa, la persona, por ejemplo, se tira parada, ¿no? Se tira parada, va a ir más rápido, ¿no? Va a tener una velocidad terminal mayor a que si se tira así, tipo plancha. Y bueno, si se tira de cabeza, lo mismo que se tire parado, va a alcanzar otra vez velocidades terminales mayores, ¿sí? Bueno, y ¿qué más? Entonces esta B depende de varias cosas, ¿no? Esta B depende del fluido, que puede ser, ¿sí? Que incrementa entonces con la viscosidad del fluido, que si es aire es menor que si es agua, que es menor que si es glicerina o dulce de leche. Y cajeta aquí en México, allá es dulce de leche, no se le puede decir cajeta al dulce de leche porque está muy mal. Entonces esto de aquí, pues esta B, entonces decimos que depende de las características del fluido por un lado, pero también depende de la forma de la cosa. Es decir, si exponemos más área transversal a la cosa que se está moviendo, entonces B incrementa, ¿sí? Cuanto más grande, más área tengamos, más incrementa. Por eso existen los paracaídas, ¿no? Cuando alguien salta con paracaídas, yo no voy a hacer eso, ni hoy ni nunca. Entonces alguien se tira con el paracaídas pues envuelto ahí, ¿no? Entonces aquí la velocidad terminal de la persona con el paracaídas envuelto pues es grande, ¿sí? Es suficientemente grande como para llegar al suelo y morir, ¿no? Ahí, no sobrevivir al salto. Pero si abren esta cosa, la masa sigue siendo la misma, sin embargo ahora se despliega el paracaídas, esta cosa pues se hace grande así y expone mucha área. Entonces al exponer mucha área, la fuerza B por B crece, porque esta B crece, se hace más grande, esto apunta hacia arriba, esto iguala al peso con una velocidad terminal, con una velocidad V mucho menor que la que teníamos originalmente, y por eso los paracaídas funcionan, no se extienden, exponen mucha área,
tenemos el mismo fluido que sigue siendo el mismo aire de siempre, pero ahora vamos mucho más lento hacia abajo y eso hace de que bueno, pues la gente sobreviva, ¿no? Los paracaidistas sobrevivan al salto con esto, ¿no? Aún así, cuando llegan al suelo, llegan bastante rápido, ¿no? No llegan tan lento, ¿no? Y cada tanto algunos se lastiman. Bueno, entonces todo ese cuento para este menos B por B, ¿no? A esto se le conoce como fuerza viscosa. Se opone al movimiento. Si esta cosa, decimos, se mueve hacia la izquierda, esta aparece hacia la derecha. Si esto se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza aparece hacia la izquierda. Este dibujito de aquí es el amortiguador, que se supone que, bueno, pues aquí al moverse la masa, lo que se está moviendo, esto está fijo, esto de aquí está fijo, este dibujito, esta cosa está fija, es como un émbolo, y se mueve esto, ¿no? Si se mueve la masa hacia allá, pues esto se mueve hacia allá, ¿no? Al moverse hacia la derecha, pues el fluido que está aquí tiene que pasar para acá, ¿sí? El que está afuera tiene que pasar para adentro, digamos, ¿no? ¿Sí? Y eso hace fricción, y entonces esa fricción se transmite a la masa, y este es el típico dibujito que aparece en los libros que indica que esta cosa tiene una fuerza viscosa de este tipo. Bueno, muy bien. Sí, al revés, ¿no? Si esto se aprieta, si esto se mueve para allá, esto se está moviendo también solidario a la masa hacia la izquierda, y el fluido que está encerrado aquí tiene que salir para aquí. Tiene que salir de aquí para acá. Ok, ese fluir a través de estos orificios relativamente pequeños ejercen fuerza viscosa, ¿sí? Si la velocidad de la masa es pequeña, fluye con relativa facilidad. Si es más grande, pues se opone más, ¿no? Y la fuerza que aparece es más grande. Lo mismo se obtiene así, ¿no? Si tenemos esta masa, otra vez aquí con esta superficie no hay fricción, porque sería de otro tipo la fricción. Sería fricción estática o dinámica sobre una superficie, es de otro, no es proporcional a la velocidad, no nos interesa. Vamos a poner aquí esto que me quedó muy feo, voy a borrarlo y a ponerlo de nuevo, en un sistema real, donde aquí sigue sin haber fricción, ¿no? Ponemos esto a oscilar, pero embebemos esto en un fluido, ponemos aquí un fluido, ya sea aire, agua, glicerina o lo que sea, y otra vez aparece lo mismo, ¿no? Aparece un oscilador amortiguado, ¿sí? Porque esta cosa se va a estar moviendo dentro del fluido y va a haber fricción viscosa. Bueno, muy bien, entonces todo eso para que la suma de fuerzas entonces ahora ya no es igual a menos K por X, que era lo que había en el más. La única fuerza viva era esta, las otras, normal y peso, se van, ¿no? Una y la otra se contraponen, se van. Y ahora aparece otra, esta menos B por B, que es justamente esta fuerza viscosa. Y eso tendrá que ser igual a la masa por la aceleración de, esta masa, de la masa que estamos estudiando. Bien, entonces eso da lugar a una ecuación diferencial un poquito diferente a la que teníamos para el movimiento armónico simple, ¿sí? Esto de aquí es la segunda derivada temporal de la posición, esto es la primera derivada temporal de la posición y esto es la posición. Entonces, simplemente pasamos estas dos que están restando, pasan sumando para este lado y podemos escribir esta ecuación de aquí. Esto es la derivada de esto, ¿no? Esto es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Dividimos todo por la masa, entonces nos queda este término de aquí positivo dividido por m y este término de aquí positivo dividido por m, ¿sí? B sobre m por esto de aquí, que es la velocidad. Esto es la aceleración, esto es a, esta es la velocidad, v, y esta es la posición, x. Bueno, que también la podemos escribir así, x2 puntos, porque es más cómodo escribir de aquí x2 puntos que esto otro que es más complicado. Esto es x puntos, es la velocidad, que es esto de aquí, y x, que es simplemente x. Y aquí vemos que esto es una ecuación diferencial, que es similar a la que teníamos antes. Similar porque antes teníamos la misma ecuación diferencial, ¿sí? Cuando teníamos el movimiento armónico simple, solo que aquí teníamos nada. Este término no estaba. Y vemos que si B es 0, si B lo hacemos 0, pues esto efectivamente se va y recobramos la ecuación del movimiento armónico simple, ¿sí? X2 puntos más K sobre M por X igual a 0, donde omega, la frecuencia de oscilación, sería otra vez raíz de K sobre M, ¿sí? Raíz de la cosa que multiplica a esto de aquí.
Bueno, muy bien. Entonces tenemos esto, no tenemos lo otro. Ahora la solución de esta ecuación diferencial es un poco diferente a la que teníamos para el movimiento armónico simple. Bueno, ¿en qué se diferencia? Bueno, se diferencia en que, bueno, esta es la ecuación, aquí está. X de t es esto, ¿sí? Es esto si b es pequeño, ¿no? La ecuación que sea solución de esto tiene que cumplir ¿qué? Que x de t, bueno, si la derivamos una vez y la ponemos aquí, la derivada, ponemos la función aquí, ponemos la derivada aquí y ponemos la segunda derivada aquí y tienen que cumplir con esta ecuación que sea igual a 0. Bueno, para que eso pase, no hay de otra que x de t tenga esta forma, que ahora la veremos, y esta omega prima ya no es omega, ya no es raíz de k sobre m. Es algo similar, pero ya no es exactamente raíz de k sobre m, sino que es esta cosa de acá. Omega prima es esto. Bueno, vamos a ver si tiene sentido esta ecuación de aquí. Vamos a hacer el límite de esto y el límite de esto cuando b es muy pequeño. Tan pequeño que sea 0. Vamos a tacharlo, ¿no? Lo tachamos aquí y tenemos que recobrar la ecuación de movimiento que teníamos. X de t igual a coseno de omega t más phi, que era la ecuación del movimiento armónico simple. Tenemos que recobrar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no es nada. Entonces vamos a ver si eso cumple, ¿no? Entonces miramos esta ecuación y decimos, bueno, si b es 0, esto se va, está bien. Si b es 0, acá tenemos exponencial, exponente de menos 0 por t, pues va a ser siempre 0, e a la 0, 0, perdón, e a la 0, 1, e a la 0, 1, esto es un 1, y 1 por a. Entonces nos queda a, está bien, coseno de omega t más phi, y aquí tenemos omega prima, pero omega prima, otra vez, esto se fue, y recobramos que omega prima toma el valor de raíz de k sobre m, lo cual está bien, ¿no? Entonces, si b es pequeño, o si es 0, si es muy pequeño, tan pequeño que se hace 0, entonces recobramos el movimiento armónico simple y eso está bien, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si b es pequeño? B es chico, pero no es 0. Si b es chico, pero no es 0, entonces tenemos una solución que omega prima es muy parecida a raíz de k sobre m. Es un poquito menor que raíz de k sobre m, porque esto ahora no es 0, pero esto vamos a suponer que afecta poco a esta cosa. Entonces tenemos una omega que es similar a raíz de k sobre m. Bien, la omega va a ser un poco menor, ¿sí? En general. ¿Qué quiere decir que sea menor? Bueno, pues si es menor, omega, entonces demora más en ir y venir, ¿sí? Demora un poco más. ¿Por qué demora un poco más? Y bueno, porque la velocidad va a ser menor en todo momento, debido a esta cosa, a este término, que es una fuerza que se opone justamente a la velocidad. Cuanto más grande la velocidad, más intensa la fuerza, y va a hacer que demore más en llegar al otro lado, ¿sí? Simplemente es eso. Bien, entonces tiene sentido. ¿Y qué más? Entonces vamos a suponer que b es pequeño. Esto va a ser parecido a raíz de k sobre m, pero un poco menor, decimos. Esta va a ser similar. Pero también hay otro efecto que aparece aquí. Esto vamos a llamarle A'. Pues A' ahora es una función del tiempo, ¿sí? Esta A' es A por una función del tiempo. Y el tiempo aparece aquí. ¿Qué pasa? La función exponencial, ¿cómo es? Pues es una cosa así. ¿Sí? Esto tiende a 0 y se levanta aquí, pasa por 1 y luego va a infinito. ¿Sí? Esto es la función e a la x, donde aquí estamos pintando x, ¿no? X aquí es negativo, muy negativo, va a 0. Se hace 1, cuando x es 0, la función exponencial toma el valor de 1. Y si x es más grande, entonces la función exponencial pues tiende a infinito, ¿no? Vale, ¿qué más? Y bueno, cuando x es muy grande. El punto es que aquí este menos hace que esta parte de aquí no aparece nunca, ¿no? Porque este menos, esta b siempre es positiva, el tiempo siempre es positivo, todo esto es positivo, este menos hace que estemos trabajando con nada más esta parte de aquí de la función. Es decir, la función va a arrojar números, o 1 o menores que 1, ¿no? Menores siempre que la unidad y siempre mayores que 0. Vale, está bien. Entonces la A' de t es un número que es menor que A. ¿Sí? Es como mucho A, y en términos generales,
a medida que transcurre el tiempo, va a ser menor que A. Cuando t es 0, e a la 0 es 1 y parte como A. ¿Sí? Cuando t es 0, esto vale A. Pero a medida que transcurre el tiempo, pues estos van a ser números cada vez más negativos, y entonces nos vamos moviendo hacia la izquierda y vamos generando números más pequeños, lo que multiplican a A y hacen a una amplitud menor. Entonces esto es una oscilación modulada. ¿Qué quiere decir? Es una oscilación como siempre, coseno de omega t más phi, pero cuya amplitud se hace cada vez menor y menor y menor y menor y menor y menor. ¿Va? Esta función va como una exponencial que decae en el tiempo. Entonces lo podemos pintar así. Podemos pintar cómo cae la amplitud en el tiempo, que es esta punteada de aquí, que cae así, a exponente de menos 2 menos b sobre 2m por t. Aquí me parece que me faltó la m, sí. b sobre 2m por t. Sí. Y tiene que ser, ¿no? b sobre m, sí, por t, sí, está bien. Y esto está bien. Y luego esta de aquí es la amplitud. Entonces que se va modulando. Pero este es el coseno, ¿no? Este es el coseno de omega t, que va haciendo así. Los podemos pintar, ¿no? Vamos a pintar qué pasa entonces cuando tenemos una oscilación amortiguada, es decir, está modulada por esta cantidad, y vamos haciendo más pequeña cada vez la amplitud, ¿no? Lo podemos pintar aquí, ¿no? Esto ya lo quitamos, suprimimos esto lo tiramos, y vamos a pintar esa otra expresión, donde aquí otra vez tenemos el tiempo, vamos a poner 0, 0.1, lo que sea, y vamos a estirarlo un poco, aquí no necesitamos estirarlo tanto, vamos, yo que sé, 17, va. Luego aquí vamos a poner aquí las constantes, ¿no? A, ¿cuánto es? Bueno, A la amplitud, ¿no? A, vamos a poner que es un 1, vamos a poner que M, ¿cuánto es? Vamos a poner un 1, K, ¿cuánto es? Vamos a poner que es 1 también, vamos a poner B, que es vamos a poner muy chiquito este número, 0.001. B es la constante proporcional de la fuerza viscosa, ¿sí? Vamos a ponerla pequeña. Y con esto podemos calcular omega. Omega va a ser igual a raíz SQRT de K sobre M menos B al cuadrado, creo que es dividido 4 veces, no sé si la masa 4 veces, 4 por M, vamos a mirarlo, o 4 veces, no me acuerdo, vamos a ver aquí cómo estaba, esto es, y aquí se ve, esto es B cuadrado sobre 4 veces M cuadrado, me falta un cuadrado por ahí, me falta un cuadrado por aquí, y lo ponemos, ¿no? 4 veces M al cuadrado. Va, entonces omega, bueno, sí, aquí no afecta porque M vale 1, ¿no? Entonces omega vale 1, ¿sí? Porque B vale muy pequeño, muy poquito, pero si le subimos, pues vale menos, ¿no? Y si le subimos, pues vale menos, y si le subimos, vale 0, vale. Entonces está bien, 0.001. Bien, entonces tenemos esta B, y ahora podemos pintar aquí la amplitud, ¿no? La amplitud A de t, que va cambiando con el tiempo, ¿sí? Y esto es igual a A multiplicado por la exponente de menos B sobre 2 veces t, 2 por t, no, 2 veces m, F4, tengo que poner el F4 en el otro lado, por t, y este es el tiempo que va a ir bajando. Bien, aquí es 1 porque obviamente t es 0, y entonces eso es lo que tiene que quedar, está correcto. 2m cuadrada a esta m, F4 para que se quede fija. Bien, y cuando estire no se estropee. Y esta M1 también, F4 para que no se estropee esto cuando lo estiremos para abajo. Vamos a estirarlo y tiene que ser, vale, eso es una exponencial que va cayendo, ¿no? Estos son unos porque no detecta aquí, bueno, el redondeo hace que esto se parezca mucho a esto y entonces no se ve. Aquí empieza a notarse un poco más cómo va cayendo. Ok, luego, sí, si ponemos aquí más grande, B va a hacer que esta exponencial decaiga más grande, ¿no? Vamos a poner 0.1 y entonces aquí decae ya más fuertemente, se nota más. 0.01. Bien, luego
aquí vamos a poner x de t. No, bueno, esa es la exponencial. Aquí podemos poner el coseno de omega t. Vamos a poner aquí coseno de omega t igual a coseno de omega F4 para que se quede quieto por t. T es esta cosa que otra vez la vamos a estirar, ¿no? Entonces esto es un coseno simplemente con una frecuencia angular que es esta de aquí, en este caso un 1. Va, y por último vamos a poner aquí a de t por, bueno, que es, esto es x de t, ¿no? X de t ya la solución, y esto es simplemente igual a esta por esta. ¿Sí? Ambas multiplicadas entre sí dan 1 al principio, lo estiramos hacia abajo y ya podemos representar estas tres funciones: a de t, a en función del t, coseno de omega t, que es función del tiempo, y x de t, que también es función del tiempo. Entonces, teniendo todo eso, hacemos así. Ahora va a ir más fluido esto porque son menos datos, ¿no? Entonces son menos datos, sufre menos la maquinita. No, esto no es línea, no sé qué. La hoja de cálculo sufre menos. Esto pues así está bien, creo. Yo qué sé, fin. Vamos, fin. Está, finish. Bien, entonces aquí tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos A de t. A de t es la envolvente. Es esta azul que no tiene mucha gracia. Coseno de omega t es un coseno normal, ¿sí? Aquí tiene un máximo, aquí tiene un máximo, aquí va a tener un máximo y así. Y la amarilla, que es la función, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí una b más grande, ¿sí? Entonces ahora vean, esto va decayendo así la exponencial, y entonces la amplitud, la amarilla, ¿sí? La amplitud de la amarilla es cada vez menor. La naranja o roja, yo que sé, la roja siempre tiene amplitud 1. Esta de aquí es un coseno que no está atenuado, que no está modulado por otra función. Y en cambio esta de aquí, la amarilla, sí va haciendo cada vez más pequeña su amplitud de movimiento. Entonces aquí con esto modulamos, ¿no? Con el B lo hacemos más grande, 0,2, y se hace más chico, ¿no? Se hace más chico esto, ¿sí? Va decayendo más rápido. También lo que podemos hacer es que aparezcan más máximos y mínimos para que tenga más gracia. Aquí en lugar de poner 0,1 vamos a poner 0,2 para que aparezca el doble. Bien, entonces ahora se ve un poquito más bonito, digo yo. Y podemos jugar, ¿no? Otra vez con B. Esto es el coseno, se ve claramente la roja. La amarilla se ve que es ese coseno atenuado, y esto es cómo se modula la amplitud. La amplitud va cayendo con forma de esta exponencial, que si la hacemos aún más fuerte este B, más grande este B, ¿sí? Vamos incrementando la viscosidad del medio, vamos haciendo que se atenúe más rápidamente el movimiento armónico. Bueno, el movimiento de esta cosa, que ya no es un armónico simple, es otra cosa más grande todavía. Vamos matando las fluctuaciones antes, ¿sí? Antes hacemos que las fluctuaciones vayan a cero. Llega un momento donde esta cosa, si la hacemos muy grande, pues ya miren, aquí parte, se pasa hacia abajo, se pasa hacia arriba y ya prácticamente no hace otra oscilación, ¿sí? Eso ocurre con B, en este caso 1, pero lo podemos hacer más grande aún, y lo que vamos llega un momento que B no puede ser demasiado grande, porque si no, omega nos da 0, ¿no? Omega nos da 0 y ahí se rompe esto, ¿no? Vamos a poner 1.8 aquí. Vale, esto 1.8. Aquí vean que la amarilla es la solución, x de t baja muy rápido y ya prácticamente no oscila nunca y llega a 0. A esto, que está muy cercano al 0, 1.9, ya acá 1.9, esto de aquí se denomina coeficiente de fricción crítico, ¿sí? Coeficiente de fricción, bueno, viscosidad crítica o algo así, porque pues hace que esta cosa rápidamente, la solución haga que x de t vaya rápidamente a 0. Es decir, si parte de lejos, rápidamente va a la posición de equilibrio y ahí se queda, y no queda oscilando, ¿sí? No oscila más. Y ese amortiguamiento, el amortiguamiento crítico, se da cuando justamente b cuadrado sobre 4m cuadrado es igual que k sobre n, ¿sí? Vamos a poner aquí, seguimos con esto. Entonces cuando esta cosa es igual a esta cosa,
¿sí? Y eso cumple cuando B es igual a 2 veces raíz de K sobre M, km, perdón, raíz de km, esto al cuadrado son 4 veces km, 4 veces km, pues queda aquí K dividido M. Y entonces K sobre M menos K sobre M, 0. Y eso corresponde, entonces, este valor corresponde al amortiguamiento crítico. ¿Por qué es crítico? Porque pues ya no hay más oscilación. Si vale más que esto, si B vale menos que esto, entonces estas ecuaciones de movimiento funcionan bien y omega vale algo. Pero si esto es más grande que esto, si es mayor que esto, entonces aquí adentro tenemos un 0. Y omega prima no puede ser raíz de un número negativo y esto ya deja de ser solución. Y en lugar de esta solución aparece otra solución que tiene esta forma. ¿Sí? Que tiene esta forma de aquí. Que es una exponencial que cae y ya está. Bueno, es una suma de dos exponenciales que caen. ¿Sí? Pero bueno, en la suma de dos exponenciales es otra exponencial. Entonces es una exponencial que cae y donde estas constantes tienen que ver con B, K y M, es decir, con las características del sistema, y estas otras constantes, C1 y C2, tienen que ver con las condiciones iniciales, es decir, de dónde parte el movimiento, cuál es x0 y cuánto vale la velocidad inicial. En términos de esas dos cosas, tenemos la solución x de t. Bien, que si el amortiguamiento es crítico, pues entonces va a caer muy rápido, va a ser la verde. ¿Sí? Pero ahora si nos pasamos y B vale mucho, si B vale, ¿sí? Estábamos en que B era menor que esto y entonces teníamos esta situación de aquí. Ahora hacemos B más grande, más grande, más grande hasta que llegamos a que B vale 2 raíz de K sobre M y llegamos al crítico, que es esta verde. Pero ahora si nos pasamos y hacemos más grande B, pues resulta que demora más en llegar a la posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque otra vez B muy grande significa que tenemos gran viscosidad y eso hace que se mueva muy lento, muy lento, muy lento, muy lento la masa para poder alcanzar la posición de equilibrio. Entonces un B muy grande no es muy interesante por eso, porque simplemente retrasa mucho que se llegue a la posición de equilibrio. Un B muy pequeño permite que esta oscilación viva durante mucho tiempo, ¿sale? Lo que se busca muchas veces en los amortiguadores de veras, ¿no? Amortiguadores de coche y todo eso, es que el amortiguamiento sea cercano al crítico. ¿Para qué? Para que se logre otra vez establecer la posición de equilibrio rápido, ¿sí? Rápidamente. Cuanto más rápido, pero mejor. Si es subcrítico el amortiguamiento, entonces el coche va a ser así muchas veces, ¿no? O sea, cada vez que se agarra un bache, el coche va a estar haciendo así muchas veces. Eso es incómodo, ¿sí? Si cada vez que agarramos un bache estamos yendo y viniendo muchas veces, pues eso no está bueno. Cuanto más grande B, hacemos que se vaya más rápido a la posición de equilibrio y más o menos eso es lo que se busca en un amortiguador. Bien, ¿qué más? Luego, la energía mecánica. La energía mecánica en este tipo de movimiento, ¿sí? Pues tiene dos términos. Esto es igual que el movimiento armónico simple, que tenía dos contribuciones. Una contribución que es la energía cinética, otra continuación que es la energía potencial. Este de aquí es la energía potencial elástica, un medio de kx cuadrado, y este de aquí que es la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, eso es igual que el más, solo que en el más la energía era una constante, la energía mecánica era una constante. ¿Por qué? Porque además de ser esto, que sí lo era igual a un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado, que era igual también a un medio de k por a al cuadrado, la amplitud. ¿Por qué? Porque la amplitud en el movimiento armónico simple era una constante, no cambiaba con el tiempo. No era como en este caso, que la amplitud es cada vez menor, menor y menor. Y la velocidad máxima en este caso, en el caso de las amortiguadas también, cada vez es menor, menor y menor. ¿Sí? ¿Dónde es máxima la? Bueno, ahora lo vamos a ver. Bien, entonces esto era para el movimiento armónico simple, ¿no? Que era una constante. Entonces si derivábamos E con respecto al tiempo, derivada de la energía mecánica con respecto al tiempo en el que no estaba amortiguado, en el movimiento armónico simple, esto da 0. Y esto es 0, diciendo que la energía mecánica es
constante, que no cambie con el tiempo. Siempre es esto. ¿Por qué? Porque si derivamos esto, pues esto es un medio es una constante, K es una constante, A era una constante. Entonces la derivada de esto es nada. Y de esto otro también, porque la velocidad máxima también es constante, siempre vale lo mismo. Y entonces la derivada de esto es nada. Bueno, bien, ¿y ahora qué? Para ahora vamos a derivar esta, y resulta que sí es algo. Vamos a ver, vamos a derivar esto. Para derivar esto, pues nada, hacemos la derivada de esto más la derivada de esto, por aquello de que la suma de la derivada es la derivada de la suma. Entonces, esto es la derivada de una constante, un medio, por otra constante, m, por la derivada de esto que sí depende del tiempo, que es 2 veces la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Bien, y este otro de aquí, pues también más un medio, que es una constante, por k, que es una constante, por la derivada de esto, que es 2 veces x por la derivada de x con respecto al tiempo. Esta segunda derivada, ¿no?, de x de t, y esta segunda derivada de bx de t es por la regla de la cadena. Estamos derivando una función del tiempo, pues habrá que derivar la función y luego, mejor dicho, derivar, si está la función al cuadrado, hacer la derivada del cuadrado y luego derivar la función. Multiplicarlo por la derivada de la función. Bien, eso es la regla de la cadena. Bien, entonces esto de aquí es esto de aquí. Simplemente porque esto es un medio, se va con este medio, nos queda mvx por dvx por el tiempo, dt. Esto es esto, más este medio se va con este medio, con este 2, kx de x de t, kx de x de t. Bueno. Bien, entonces tenemos esta primera expresión. ¿Y ahora qué? Pues ahora identificamos qué es cada cosa. Esto de aquí, pues esto es la aceleración, AX. ¿Sí? Cambio de la velocidad con respecto al tiempo, aceleración. Y esto, cambio de la posición con respecto al tiempo, es la velocidad. ¿Sí? También lo podemos escribir esto como x punto y esto como x2 puntos. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pues vamos a escribirlo así. Entonces nos queda que la velocidad aparece por aquí, pero también aparece por aquí. Esto es la velocidad, Vx. Entonces lo podemos sacar de factor común, lo hacemos. Velocidad por masa por aceleración. Por masa por aceleración, más v por v, que le sacamos de factor común, por k por x. K por x. Bueno, y entonces esto de aquí, a su vez, lo podemos escribir así. ¿Por qué? Porque lo que está entre paréntesis, otra vez vamos a escribir esto, ¿no? La suma de fuerzas que aplicamos sobre este sistema en x era igual a menos k por x, a menos v por v, donde esto de aquí es la fuerza elástica, esto de aquí es la fuerza viscosa, y esto igualaba a la masa por la aceleración del sistema. Esto lo podemos pasar sumando, esto lo pasamos sumando, y entonces nos queda que m por a x más k por x es menos v por v. M por ax más k por x es menos v por v. ¿Sí? Entonces, en lugar de escribir esto, pues escribimos esto otro. ¿Y qué nos queda? Que el cambio de la energía potencial, va de nuevo, el cambio de la energía mecánica con respecto al tiempo es menos v, está menos v de aquí, por vx al cuadrado. Bueno, ¿y esto qué es? Pues esto es la potencia de la fuerza viscosa. ¿Sí? ¿Recuerdan aquello de que la energía inicial mecánica más el trabajo de otras era igual a la energía mecánica final? Si este trabajo de otras era negativo, que es el caso, porque ahora este trabajo de otras, ¿quién es? Esto es menos v por v, que siempre es negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se mueve hacia la derecha, el desplazamiento es hacia la derecha, entonces la fuerza apunta para el otro lado y entonces el trabajo de otras es negativo. Siempre resta, siempre quita energía. ¿Y en qué la transforma? En calor, en energía cinética del fluido que rodea a la partícula. ¿Sí? En este caso, el fluido está acá adentro, ¿no? Pero si la cosa se está moviendo en un fluido, está inmersa en un fluido, aquí en el aire o en el agua o lo que sea, pues está calentando el aire o el agua o lo que sea. ¿Sí? Bien, y si es un péndulo, lo mismo, si es un péndulo que se está moviendo y hay aire, entonces está calentando ese aire, ¿no? Está entregando esa energía mecánica al aire. ¿Sí? El aire al final, cuando esta cosa termine quieta aquí, pues la energía mecánica estaba guardada
como energía cinética del movimiento del péndulo y como energía potencial gravitatoria del péndulo, se termina por convertir en energía interna del aire. Calienta el aire. El aire, después de que pasa todo esto, se mueve, todas las partículas que lo componen se mueven un poquito más rápido. Y entonces aumenta la temperatura. ¿De qué? Del aire. Entonces esto es menos B por B. Esta es la fuerza multiplicado por el desplazamiento, X. ¿Sí? Esto es menos B por B por X. Bien, pues lo que podemos hacer aquí es otra vez, en lugar de poner X, ponemos dx dt. Al poner dx dt, pues esto es la velocidad y nos queda menos B, nos queda esto, menos B por Bx al cuadrado, y esto en lugar de ser la energía, es la energía disipada por unidad de tiempo, y la energía disipada por unidad de tiempo es la potencia por definición de potencia. Potencia es cómo cambia, cómo se disipa energía en términos del tiempo. Bien, y eso es la potencia. Es decir, son joules por segundo. O watts, que es lo mismo. Bien, ¿y qué? Entonces, esto es la potencia de la fuerza disipativa igual a la pérdida, sí, porque es negativa. Esta cosa no aumenta. El cambio de la energía con respecto al tiempo siempre es un número negativo, porque B es negativo, perdón, B es positivo, X al cuadrado siempre es una cantidad positiva, entonces esto necesariamente es menor que 0. Entonces este cambio nunca es positivo, siempre pierde, nunca gana, siempre pierde. ¿Qué quiere decir? Que la energía mecánica cada vez es menor, hasta que se acaba el movimiento. Se acaba el movimiento. Esto hace que se acabe el movimiento. Bueno, ya está. Entonces, el cambio de la energía mecánica con respecto al tiempo es un número negativo que tiene que ver con la potencia de la fuerza disipativa, y eso es todo. Bueno, entonces, ¿en qué momento esta variación es mayor? Pues cuando es máxima la velocidad. Es decir, cuando más se está disipando energía es en este punto donde la velocidad es máxima, o en este punto donde la velocidad es máxima, o la rapidez es máxima, en este punto, y en este punto, y en este punto, y en este punto, y en este punto. Y donde no disipa, pues no disipa aquí porque está quieto, 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 no disipa aquí porque está quieto. Es decir, la disipación de la energía no es constante, va cambiando conforme la velocidad, ¿sí? Tengan en cuenta que esta velocidad es Vx de t, y Vx de t es una función del tiempo, no es una constante. Esta función del tiempo viene dada por la derivada de esta cosa. Hacemos la derivada de esta cosa y obtenemos justamente la velocidad, y esa velocidad es función del tiempo, tiene máximos y mínimos, ¿sí? Y además también tendrá una cosa que va decayendo en el tiempo, que son la velocidad máxima va a ir cambiando y va a ir cayendo en el tiempo también, a medida que cae también la amplitud de movimiento de la oscilación. Bueno, muy bien, entonces creo que con eso queda más o menos visto el tema de oscilaciones amortiguadas, que aplica para un sistema masa-resorte. Se le puede poner este simbolito aquí, que es justamente el amortiguador, ¿sí? Esta cosa es el amortiguador que normalmente va dentro del amortiguador. Yo qué sé, es como un tubo así, dentro de otro tubo, y por fuera hay como un resorte, ¿no? El amortiguador de coche, el amortiguador de bicicleta, el amortiguador de moto, pues se ve así, ¿no? Es un resorte y por dentro un tubo que tiene ese fluido que hace de amortiguador. Bien, eso está bien, pero también aparece, esto es un buen modelo para el péndulo real, ¿no? Un péndulo, quiero decir, simple, en donde la masa se puede considerar puntual, el largo de la cuerda es siempre el mismo, es decir, es inextensible, ponemos el techo aquí, pero aquí hay un fluido, ¿sí? Aire, por ejemplo, o agua, o lo que sea, y eso hace que cada vez la oscilación sea menor, y se parezca mucho a esto, ¿sí? X en términos del tiempo, es decir, esto es X en términos del tiempo, aquí ponemos el 0, perdón, aquí la regla del 0, el 0 tendría que estar aquí, ¿no? Donde la posición es vertical, esto sería el 0, aquí estaría X positivo, entonces esto pues iría cada vez más chico, hasta que llega a 0, ¿sí? Y esto es un péndulo que se apega más a la realidad, un péndulo amortiguado, donde ya no describe un movimiento armónico simple, sino que lo que va a describir es algo más parecido a esto de aquí.
Listo. Y con esto dejamos oscilaciones amortiguadas y ya está. Y pasaremos al tema que sigue, la sesión que sigue. Va, perfecto. Nos vemos. Bye bye.